Bienvenidos a tu programa Trasciende. Quédate aquí porque vamos a hablar acerca de cómo entra Satanás en los hombres. Vamos a hablar de cómo entra Satanás en los hombres, en nosotros. ¿Cómo entra? Satanás no entra físicamente en los hombres como una fuerza mágica, así de repente, no, sino que entra en los hombres con influencia. Entra con influencia por medio de tentaciones, seduciendo la mente y la voluntad del ser humano. Vamos al libro de Juan capítulo 8, verso 44, dice así: Nosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, ahí nos está diciendo cómo es Satanás. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso del 25 al 27, y escucha lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, aquí nos está diciendo claramente que no demos lugar, no demos entrada al diablo para que entre en nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 3. Hechos, libro de Hechos, capítulo 5, verso 3, y dice así: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno de Satanás tu corazón para que mientes al Espíritu Santo, sustrajese del precio de la heredad? Repito otra vez. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Aquí le está diciendo Pedro a Ananías en forma de pregunta que por qué permitió que Satanás llenara su corazón. Porque nosotros permitimos que Satanás entre en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, vamos a trascender al conocimiento de la verdad que es la Biblia. Vamos a ver cómo sucede esto, cómo sucede que Satanás entra en nosotros. Bueno, esto sucede a través de puertas abiertas o permisos que el ser humano abre mediante el pecado, la falta de perdón y la incredulidad. O sea, si nosotros estamos en pecado, si somos incrédulos, a través de esos engaños, las mentiras, el enojo, el rencor, la codicia, a través de las mentiras que Satanás pone en nosotros, que es a través de engaños, a través de las mentiras, engaños, mentiras, enojo, rencor, codicia, egoísmo propio, etcétera. Son varias cosas. Satanás entra en los hombres por medio de engaños, especialmente por medio de pensamientos, emociones y deseos del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mencionar otros ejemplos donde Satanás entra, donde puede entrar a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, le damos entrada a Satanás para que gobierne nuestro corazón, para que gobierne nuestro pensamiento, para que gobierne nuestra voluntad, ¿sí? Vamos a ver, ¿cómo das entrada a Satanás? Bueno, por medio de la desobediencia, por medio de la práctica del pecado, por medio del resentimiento, por medio de tener amargura, por medio de falta de perdón, por medio de participar en ocultismo, brujería, adivinaciones, por medio de la obsesión,
desmedida por pasiones carnales. Por medio de eso entra Satanás al ser humano. Bueno, ya vimos varios ejemplos, pero hay muchos más. ¿Cómo entra Satanás en los hombres? Por medio de engaños, por medio de tentaciones, por medio de influencia, seduciendo nuestra mente y nuestra voluntad propia. ¿Cómo entra? Por medio de la desobediencia que acabamos de decir y por medio de practicar el pecado. Y por medio de lo que dijimos hace rato, le abrimos las puertas cuando nosotros tenemos engaños, mentiras, enojos, frustraciones, codicia, celos, egoísmo, resentimientos, falta de perdón. ¿Qué más dijimos? Donde practicas el ocultismo, la lectura de cartas, el tarot, los signos zodiacales, todo eso. Por medio de eso entra Satanás en los hombres. Bueno, ¿cómo hacer? Ahora es la pregunta, ¿cómo hacer para que Satanás no entre en mí? ¿Cómo hacer para que Satanás no entre en nosotros, los seres humanos, en nosotros los hombres? Bueno, primero es renovando tu mente con la palabra de nuestro amado Cristo Jesús, renovando tu mente diariamente, escudriñando la palabra diariamente. Otro sería por medio de que te mantengas firme en la fe, en la justicia y en la verdad de nuestro amado Cristo Jesús que viene aquí. La justicia, la verdad y la fe viene aquí en la Biblia. Igualmente, para que puedas asimismo no dar lugar a Satanás. Por medio también del arrepentimiento, renunciando al pecado. Arrepentirnos nosotros de pecar. No dar partícipe del pecado. No dar entrada al enemigo para que pueda entrar por medio del pecado. Cualquier práctica espiritual ajena a Dios, tenemos que desecharla para que no demos entrada a Satanás. Poner por obra la armadura de Dios. La armadura de Dios está aquí en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6. Ponerla por obra. No es decirla, no es repetirla, sino ponerla por obra. Poner por obra la palabra de Dios. La armadura del Espíritu Santo de Dios. La armadura de Dios. Aquí en el libro de Efesios capítulo 6 viene cómo podemos poner por obra la armadura de Dios. Bueno, eso fue el tema de hoy, cómo entra Satanás a los hombres. Entra por medio de engaños, entra tentándonos, seduciéndonos y por la mente y la voluntad del hombre. Engaños, mentiras, a través de enojos, codicia, egoísmo, etc. Bueno, espero que haya sido bien entendido este tema de cómo entra Satanás en los hombres. Nosotros ya vimos cómo entra, ya vimos también cómo sucede esto y ya vimos cómo hacer para que Satanás no entre en nosotros. Ya vimos, fueron 3 pasos que vimos. Vimos cómo entra Satanás en los hombres y el segundo fue cómo sucede esto, cómo es de que Satanás entra en nosotros. También lo vimos y la última fue cómo hacer para que Satanás no entre en nosotros. Para que Satanás no entre en nosotros, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Sí? Si quieres, puedes volver a ver el vídeo para que te quede un poco más entendido y puedas tú trascender al conocimiento de esta palabra que dimos el día de hoy. Así que, ¿cómo entra Satanás en los hombres? Entra por medio de la mente, especialmente en el pensamiento, a través del pecado, la desobediencia, la incredulidad y muchas cosas más, que ya lo mencionamos hace rato.
Bueno, eso fue el tema del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida, que hayas aprendido cómo entra Satanás en los hombres, en nosotros, y pongas por obra lo que dimos a conocer de cómo hacerle para que Satanás no entre en nosotros. Nosotros, los creyentes, también tenemos tentaciones, ataques de Satanás, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la autoridad para poder resistir a esas tentaciones, esas seducciones de la mente y de la voluntad de nosotros. Por eso es muy importante tener a el Espíritu Santo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo de Dios para poder resistir esos ataques y cuando quiere venir Satanás a nuestra vida, cuando quiere entrar. Recuerda que nosotros le abrimos las puertas a Satanás para que entre. Pero si nosotros le cerramos todas las puertas, le cerramos todos los medios para que él no entre, no va a entrar en tu vida, no va a entrar en tu corazón. Una vez que entra Satanás en tu corazón, de ahí viene todo lo que te pasa por dentro. Todo viene de adentro y después sale, se activa automáticamente. Y por eso reconocemos cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. Pero bueno, ya ese es otro tema. Me estoy yendo a otro tema. Bueno, espero que haya sido de edificación para tu vida este tema y que lo pongas por obra y puedas también reflexionar si tú has dado entrada a Satanás para que gobierne tu corazón, para que pueda entrar en ti. Y si lo hiciste, recuerda que tienes el medio de el arrepentimiento para que ya no pueda gobernar tu voluntad, tu propia voluntad, tu pensamiento, tu mente y tu corazón junto con tu cuerpo. Bueno, y ahora la pregunta es esta. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día que puedes entregarle la vida a nuestro amado Cristo Jesús para que la salve, para que tengas la salvación, la vida eterna, el perdón de todos tus pecados y la reconciliación con Él. Si quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración con toda tu fe, creyendo. Pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he fallado. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto, te confieso y te recibo como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón, te pido pongas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por darme la vida nueva en Cristo Jesús, la vida nueva aquí en la tierra y la vida eterna allá en el cielo junto contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, quiere decir que tú ya eres un hijo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ha entrado a tu corazón y que tienes la salvación en Cristo. Una vez que tú ya no estés aquí en esta tierra, vas directamente con Él en el paraíso. Déjame oro por ti que acabas de recibir a Jesucristo. Gracias, Señor, por esta vida que se ha rendido a ti, que se ha venido arrepentida y humillada ante tu presencia, que te ha recibido, que no te ha rechazado. Bendícela, bendice su vida, bendice su alma, bendice su entrada y su salida, bendice su pan y su agua, bendice todo a toda su familia y que Él sea un instrumento en tus manos para compartir tu palabra a todo aquel que no conoce de ti. Gracias, Jesús, porque eres tan fiel y tan verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eso fue todo del día de hoy. El tema del día de hoy, cómo entra Satanás en los hombres. Hay que estudiar y profundizar mucho esta enseñanza, porque esta enseñanza es para que tú tengas el conocimiento de la verdad que es la Biblia. Recuerda, trasciende al conocimiento de la verdad que es la Biblia. Nos vemos el día de mañana. Te bendigo en Cristo Jesús. Bye, bye.